Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro del Deuteronomio y estamos sobre todo en el capítulo 28, que es considerado como apéndice dentro del marco de la presentación de este Deuteronomio, segunda ley. Apéndice, ¿por qué? Porque de verdad dentro de una estructura, por lo menos dentro del pensamiento del autor sagrado o del redactor final. Pero esto no quiere decir que son temas fuera de la realidad que está queriendo transmitir y enseñar el autor sagrado. No entenderlo de esta manera, sino que son temas y elementos que quieren desarrollarse en una forma particular y que dan también cierta unión. Es como que está uniendo el segundo discurso y preparando ya para el tercer discurso de Moisés que tendremos después a continuación. Nosotros en este capítulo 28 que ahora queremos mirar, se refiere principalmente a las bendiciones y maldiciones. Al final del segundo discurso de Moisés y después de que éste ha presentado al pueblo los preceptos y normas que su Dios les señalaba para que gobiernen su vida en la tierra de la promesa, viene una solemne declaración de las bendiciones y maldiciones que esperan a Israel, según que ponga en práctica o ignore estos mandamientos del Señor. Aquí está el caracú, entonces se dan cuenta. Estamos concluyendo el segundo discurso de Moisés. En este segundo discurso de Moisés, sobre todo desde el capítulo 12, es muy interesante que miremos. En ese momento vienen todas las normas, las leyes en forma de legislación, es la legislación deuteronómica. En el versículo 31 del capítulo 11 justamente decía, porque ustedes van a cruzar el Jordán.
para ir a tomar posesión de la tierra, esa que el Señor les da. Cuando la posean, y aquí está entonces lo importante que ahora se está desarrollando en este apéndice, ¿verdad? Como estábamos diciendo, no es que no entra dentro del discurso en general, sino que como apéndice, y como eran también fragmentos independientes, lo coloca justamente al final del discurso, como diciendo, bueno, atención, si ustedes cumplen todo lo que yo les dije, todo lo que Dios les manda, cuando estén ya dentro, porque aquí te está diciendo, ustedes van a cruzar el Jordán, muy bien. Ahora, cuando la posean, o sea, cuando ya estén en la tierra prometida y vivan en ella, cumplan fielmente todos los preceptos y leyes que hoy les impongo. Le está diciendo entonces Moisés, a través de Moisés, el Señor que está hablando. Y comienza la legislación deuteronómica que nosotros ya hemos leído, hemos estudiado, hemos reflexionado desde el capítulo 12 del libro del Deuteronomio. Ahora entonces concluimos con el capítulo en realidad 25, ¿verdad? Porque en el 26 comienzan estos dos apéndices. Aquí nos hablaban de todos estos pequeños reglamentos, por ejemplo, sobre las personas excluidas de la comunidad de Israel, la higiene de los campamentos, imagínense, hasta de las pequeñas cosas, pero estos son muy importantes dentro de una comunidad. Estos son los elementos que ellos tienen que llevarlo adelante como comunidad, es por eso que se insiste. Imagínense, con esto estamos diciendo que tenemos que cumplir sí o sí, de ahí por ahí la policía mía llevan, de por ahí esto, aquello. Entonces cada uno se tenía que responsabilizar. Aquí te habla, por ejemplo, de la higiene de los campamentos, imagínense, hasta de estos detalles. ¿Pero por qué? Porque era una forma, ¿verdad?, de exigir y de decir, nosotros vivimos en comunidad y al vivir en comunidad nosotros tenemos que ser responsables de todos estos aspectos. No solamente la higiene por la higiene, ¿verdad?, sino que la higiene que significa muchas otras cosas. No solamente tampoco la estética, porque ¿qué van a necesitar estética si estamos, supuestamente aquí estamos en el desierto, ¿verdad? Entonces, no hay nada especial, a pesar de que uno puede decir, bueno, cuando estemos en la tierra prometida, porque esto es como mirar hacia el futuro, cuando ustedes entren, utilicen bien, sean limpios, usen, ¿verdad?, sean con la higiene de los campamentos. Entonces dice, cuando emprendas una campaña contra tus enemigos, evita cuidadosamente toda acción indecente. Si alguno de ustedes ha caído en estado de impureza a causa de una polución nocturna, saldrá fuera del campamento y no volverá a entrar en él. Son también elementos religiosos, ¿verdad?, muy importantes para ellos en ese momento. Pero al llegar la tarde se lavará y al ponerse el sol entrará de nuevo en el campamento. Tendrás asimismo un lugar fuera del campamento para hacer allí tus necesidades. También llevarás una estaca de tu equipaje y cuando salgas afuera para hacer tus necesidades, cavarás un hoyo con la estaca y luego lo volverás a tapar para cubrir tus excrementos. Porque el Señor tu Dios recorrerá el campamento para protegerte y para poner a tus enemigos en tus manos. Por eso tu campamento será un lugar santo y el Señor no debe ver en él nada indecente. De lo contrario, se apartaría de ti. Se dan cuenta que aquí también ellos tienen en consideración. Nosotros decimos, bueno, aquí lo leen desde un aspecto religioso. La pureza, la limpieza, la higiene. Pero nosotros sabemos que a través de los excrementos y todas estas cosas también muchas bacterias, muchas enfermedades que se pueden transmitir. Por lo tanto, interesante, los que fueron ya conmigo, ¿verdad?, a Tierra Santa, cuando llegamos a Qumran, seguramente que algunos que siguen este programa, este estudio bíblico, pueden recordar que desde la parte que nosotros visitábamos de estas ruinas de Qumran, más o menos a unos 1000 metros de ahí, o tal vez un poco más, ya medio casi subiendo a las montañas ahí de Judá. Entonces era el lugar donde la gente iba justamente para hacer sus necesidades, como dice aquí la Biblia. Y mira aquí hasta los detalles, dice, cada uno tiene que tener su estaca. Pello olla, y la pesa antes de yare y upebe. No. Entonces, la pureza, o sea, la limpieza, que no es simplemente, como decía al inicio, por una estética,
sino que también por una cuestión de salud. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. El Vaticano ha enviado esta aclaración a sus nunciaturas para contextualizar las palabras del Papa sobre las uniones civiles. Algunos nuncios, como el representante del Papa en México, la han publicado en redes sociales. El texto aparece sin sello oficial del Vaticano. Explica, por ejemplo, que las palabras del Papa fueron editadas y publicadas como una sola respuesta sin la debida contextualización. Sobre las uniones civiles, dice que el director del documental eliminó esta frase del Papa. Francisco habría dicho que es una incongruencia hablar de matrimonio homosexual. Sin embargo, el director mantuvo lo que se refería al derecho de estas personas a tener cierta cobertura legal. Según el documento, es evidente que el Papa Francisco se refería a determinadas disposiciones estatales y no a la doctrina de la Iglesia, numerosas veces reafirmada en estos años. Técnicamente el texto es una circular, una primera aclaración que todavía no resuelve todos los flecos de esta historia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos de los siglos, tú me acompañarás. Derrama tu gracia sobre tu pueblo, tu madre nos guía, nos lleva hacia ti. Eres santo, eres bueno,
desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos de los siglos, tú me acompañarás. Derrama tu gracia sobre tu pueblo. Tu madre nos guía, nos lleva hacia ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Una alabanza a ti. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro del Deuteronomio. Estábamos mirando un poco cómo encontramos esta legislación en este segundo discurso que Moisés va dando al pueblo. Estábamos mirando el capítulo 23. Aquí, por ejemplo, uno de los ejemplos, pero que son ejemplos bien concretos sobre la higiene en el campamento. Y decíamos que esta higiene no se refiere simplemente a un aspecto estético o no se refiere simplemente a un mandato no sé de dónde que cae, sino que son elementos antropológicos muy importantes que tienen siempre una función también para la comunidad. Si nosotros en este sentido lo aplicamos hoy, hacemos después de una exégesis, hacemos una hermenéutica, es decir, aplicación para nuestra vida hoy. Ñande coña mañana ya da y hoy la ñanderoga vende. Bueno, vamos a comenzar por casa. Batecola ñanderoga, ñande que ñande poti. ¿Qué tal nuestras basuras en nuestras casas? Porque esto pues no está mirando simplemente al aspecto, como estábamos diciendo, de estética, que tiene que ser todo lindo, que tiene que ser todo adornito, todo churrito, todo bien perfumado, simplemente, ¿verdad? No, aquí directamente estaban mirando elementos también de la salubridad, ¿verdad? O sea, ser sanos, pero cuidándonos todos. Porque nosotros sabemos que a través, si hay un enfermo, lo que sea, que puede transmitir directamente también por las feces, ¿verdad? O sea, son elementos que ellos vean la aranduca atígena, ¿verdad? Y cómo ellos van conociendo ya en ese tiempo. Entonces, cuidado con estos elementos. Tenemos que ser prevenidos. Y así también nosotros podemos decir, hoy en día, la basura que decimos, ¿verdad? Entonces, algunos convivimos con la basura, tenemos todo ahí amontonado, y después también tiramos en la calle, tiramos ahí en el agua, no sé, en los arroyos que están todos contaminados, ¿se dan cuenta? Entonces, la Biblia, ¿viste que no te está hablando, no sé, como muchas veces ahí los protestantes dicen de los angelitos del cielo y ven porque Dios, porque esto, que aquello? No, habla cosas bien concretas, y ponande, ne potían a ese amigo. Entonces hay que hacer bien las cosas. Nosotros tenemos que humanizarnos con la religión. Entonces, todo eso que hablan y que dicen, ¿verdad? No, a mí no me gusta, yo soy ateo porque la religión no sé qué cosa. No, la religión es justamente para que vos te hagas más humano, para que vos te des cuenta de las personas. La religión es para que uno entre en esa comunicación, en ese contacto directo, ¿verdad? Con la gente, con la comunidad, para que podamos trabajar juntos y para que podamos mejorar
nuestra relación, para que podamos mejorar también toda la manera de vivir. Es un buen vivir, en síntesis. Bueno, o por lo menos es uno de los elementos, una de las reglas, de las normativas que está dejando aquí Moisés. Después dice la protección del esclavo fugitivo. Aquí te da otra función. Estamos en el capítulo 23, estoy rememorando y estoy contando simplemente porque ahora está lo de la bendición y la maldición, decíamos en el capítulo 28. Pero ¿sobre qué cosa vendrá eso de la bendición y maldición? Decía justamente, si tú cumples esto, todo tranquilo. Pero no como una sanción de parte de Dios que te va a mandar un rayo, como hacen los dioses, no sé, como Zeus. Y como muchas veces, lastimosamente, por ahí nos quieren predicar, porque la palabra de Dios, como si fuese, ¿verdad?, que te va a tirar un rayo, que esto, que aquello, ¿verdad? No. Aquí es justamente la conciencia comunitaria y la conciencia personal, como dice el profeta Ezequiel, que tiene que ir entrando y nos tiene que ayudar a nosotros a hacer un camino de salvación. Y eso es lo elemental y fundamental que todos tenemos que tener en consideración. Entonces aquí, por ejemplo, otro elemento, solo para poner ejemplo, en el capítulo 23 del Deuteronomio nos dice la protección del esclavo fugitivo. ¿Qué nos dice en esta parte? Dice, no entregarás al esclavo que acuda a ti huyendo de su dueño. Se quedará contigo entre los tuyos, en el lugar que él elija, en la ciudad que más le agrade, y no lo molestarás. Claro, uno puede decir, pero estamos apañando, ¿qué es lo que estamos haciendo? Este es un esclavo que se escapó de su dueño, ahora viene y se está refugiando hacia Mocanillo. Es como decir a un preso que se está escapando de la cárcel, y entonces yo lo escondo, lo pongo en algún lugar o lo que sea. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto de la protección del esclavo fugitivo. Y aquí se refiere directamente también al aspecto muy humanitario, muy humanitario. Es decir, un esclavo, si yo lo agarro y lo estoy devolviendo al dueño, posiblemente, o sea, le va a chicotear, le va a pegar, le va, en fin, de todo, porque en ese momento, según la ley que ellos tenían, el esclavo prácticamente estaba sin ningún derecho. Imagínense, usted se ha escapado de mí. ¿Por qué hizo eso? ¿Quién le ordenó? Pam, pum, pum, pum. Entonces, aquí. Entonces, yo todo corregí. Entonces, podrían ser situaciones muy difíciles, ¿verdad?, para ese esclavo, para esa persona. Por lo tanto, aquí, y esto todo te está diciendo sobre experiencias, ¿eh? No es que ellos están inventando, no es que ellos están diciendo por las dudas, no. Ellos ya conocen bien cuál es la realidad. La realidad es que normalmente sucede así, que si por ahí algún esclavo se escapa y por ahí le agarra una familia, otro le agarra, o en algún lugar tiene que quedarse porque Ocañén, Apeyibare, A y Yujey, imagínense en esos lugares. No era fácil la cuestión, ¿verdad? Y sí o sí por ahí se encontraba o tenía que ir a pedir auxilio, aunque sea algo de beber, algo de comer, en ese fugarse de su patrón, fugarse del lugar donde estaba. Y ante esa situación, imagínate, ya desesperado, huyendo de su patrón, con hambre, con sed, toda una situación aquí que se presenta es más bien una situación humanitaria. Se dan cuenta que la Biblia siempre apunta al aspecto de la humanidad, al aspecto del hombre como tal, salvar, ayudar. Es entonces este libro pedagógico, pero que nosotros lo entendemos no simplemente por un humanitarismo. Eso es lo que tenemos que tenerlo también muy, muy en cuenta. Y muy concretamente tenemos que mirar lo que nos está queriendo explicar, ¿verdad? Porque el aspecto humanitario aquí lo que quiere decirnos es que tenemos que salvar la vida. Tenemos que salvar a la persona. No es que te está diciendo que está bien lo que hiciste porque huiste de tu patrón o lo que sea, y eso, o porque robaste o por lo que sea. No, sino que tenemos que mirar en primer lugar a la persona. Mira qué lindo que es esto. Y eso es el humanitarismo. Salvar primero al hombre como tal, ¿verdad? Ahora, después vamos a ver y vamos a ayudarnos y vamos a ver qué es lo que pasó, ¿verdad? Y cómo podemos solucionar esos problemas, pero siempre mirando a la persona. Entonces, desde aquí es lo que nosotros encontramos
en este escrito, ¿verdad? De una protección que uno tiene que dar a esa persona, a pesar de que sea un esclavo fugitivo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Although
want me to be. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm still on fire for your love. I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you. His peace must be in your heart since we are all one body. We are called to that peace. Dedicate your lives to gratefulness. Let the word of Christ, rich as it is, dwell in you. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm so on fire for your love. Oh, I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm so on fire for your love. I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you, as great as you, as great as you. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Ahora nos encontramos en este capítulo 28, decíamos, pero antes estaba queriendo volver a pasar muchas de estas leyes, que son leyes humanitarias, ¿verdad? Que se refieren al salvar, ayudar al hombre como tal, a la persona como tal. Son elementos pirirí pororó, decimos, porque eran documentos independientes que existían, o sea, como leyes independientes que regían a la sociedad. Lo que está haciendo el autor o el redactor final, ¿verdad?, tomando estos documentos independientes que ya existían o que ellos utilizaban, lo que hace es poner un poco en orden. Aquí se está poniendo en boca de Moisés en este segundo discurso. Ahora decíamos que estábamos llegando al capítulo 28 y volvamos un poco, porque el capítulo 26, 27 y 28 decíamos que son capítulos casi como esa bisagra, ¿verdad?, que une del discurso que se estaba haciendo como una finalización, como un colofón casi, pero que te da también pie para ir entrando después a lo que vendrá en el tercer discurso de Moisés. Son 4 discursos de Moisés en el libro del Deuteronomio. No nos olvidemos de esta estructura. Y entonces, en el capítulo 28, decíamos que se ponen todos estos elementos de nuevo ahora enfrente a nosotros, frente a nuestros ojos, ponemos allí, para decir, atención, si ustedes cumplen, si ustedes viven todos estos elementos, o bendición, o si ustedes no lo cumplen, si ustedes no lo viven, entonces viene la maldición. Pero atención, cuando decimos bendición o maldición, no estamos diciendo que Dios, como un Dios Zeus, rayo que te va a tirar y te va a castigar así, ¿verdad? Porque vos hiciste, porque vos no hiciste. No. La bendición te viene porque justamente Dios ya te dio todo. Y ahora entonces es el fruto de ¿qué cosa? De la presencia de Dios en tu vida y porque vos actuaste bien. O sea, la bendición es fruto y el resultado es consecuencia de tus buenas acciones. Por eso que
insiste tanto, Santiago por ejemplo, pero eso ya en la parte del Nuevo Testamento, con respecto a la fe y las obras, a la fe y las obras, que muchas veces al no entender, sobre todo los protestantes, dicen que solamente la fe, pobre. No, la fe sin obras no tiene sentido. Es decir, Santiago por eso dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. Y aquí lo que el Deuteronomio te está diciendo es justamente eso. La maldición o la bendición viene ¿desde dónde? Viene desde Dios. Pero ¿cómo se manifiesta esa bendición o esa maldición? Y a través de tus buenas acciones. Landere y cobairo, alandere y apobairo, y sí o sí después eso se te vuelve como una bendición o se te vuelve como una maldición. Pero nosotros somos responsables porque Dios ya te dio todo. Ya tenés para pensar, para quemar un poco neuronas, para darte cuenta y saber lo que está bien y lo que está mal, ¿se acuerdan? Nosotros ya hemos reflexionado bastante esto, comenzando del libro del Génesis, ¿verdad? Del momento de la creación. El autor sagrado te quiere mostrar esto. Te quiere mostrar que las obras son los elementos fundamentales. Las obras son aquellas entonces que muestran y nos comprometen a hacer siempre el bien y a evitar el mal. Pero entonces, ¿por qué yo estoy haciendo eso? Y porque justamente estoy convencido. Apegado que dice la fe. Fe significa adhesión, adherirse. Entonces, cuando yo me estoy adhiriendo, entonces comienzo a actuar. Realizo algo. Yo, por ejemplo, le quiero, le amo, ¿verdad? A mi esposa. Entonces, estoy re enamorado de ella. Y entonces, querido hermano, si vos le amás, entonces ahí vienen tus obras, consecuencia de tu fe, ¿entendiste? Ante el juro la ne mire que a pirecha taponada yo. Haré yapota la yapona, de como aimo canatí, de aquí para allá, etcétera, etcétera. Sí, padre, yo le amo, estoy adherido a mi familia. Bueno, entonces no le vas a abandonar a tus hijos, vas a dedicarle un tiempo a tus hijos, le vas a amar verdaderamente, vas a hablar, vas a conversar, le vas a ayudar para que no se desvíen de su camino. ¿Se dan cuenta? O sea, la fe no es simplemente palabreríos. Y la fe no quiere decir que Dios va a hacer todo por vos lo que vos tenés que hacer. Dios te da la fuerza, te da ese espíritu para que vos puedas actuar. Pero la fe justamente es el que me motiva, el que me da justamente el elemento fundamental para que yo después pueda obrar. O si no, es como dentro de la filosofía. Vamos a entrar un poco en la filosofía, porque esto estamos hablando de teología, ¿verdad? Desde el libro del Deuteronomio. Esto es teología pura. Pero si queremos mirar simplemente desde la filosofía, sin entrar en el aspecto religioso, hay algún filósofo que dice que son las ideas las que mueven el mundo. Son las ideas las que mueven el mundo. Bueno, nosotros justamente a esas ideas después le vamos a llamar en el campo religioso, le vamos a llamar la fe. O sea, vos estás adherido a esas ideas, quiere decir. O sea, Dios, vos entendés que es Dios el que mueve el mundo, el que mueve la historia. Entonces, pero ese ya en el plano de la fe. Pero ahora volvemos a la filosofía cuando este filósofo te dice son las ideas. Eso que vos estás pensando, eso que vos estás maquinando, eso que vos estás organizando, eso es lo que después va a mover tu propia vida. Eso es lo que va a mover. Ahora, si vos no tenés ninguna idea, si vos ni pensás en nada, y claro, ¿qué vas a hacer? Y nada, te vas a quedar. Viste que nosotros somos resultado entonces de lo que nosotros vamos elaborando, vamos pensando, tanto en el aspecto bien concreto de la vida como en el aspecto bien concreto también de nuestra fe. Porque si nosotros nos adherimos totalmente al Señor, el Señor siempre nos va a dar esas ideas que nosotros lo llamamos fe o que le llamamos teología. Entendemos desde el aspecto teológico que Dios nos llama a hacer el bien, que Dios nos llama a actuar, que Dios nos llama entonces a dar pasos concretos en nuestra existencia, en nuestra familia. Bueno, y entonces de ahí vienen las obras. ¿Por qué? Y porque justamente esas ideas del aspecto filosófico nos empuja, ¿verdad? Para que nosotros podamos actuar, para que nosotros podamos hacer eso que nosotros queremos y eso que nosotros decimos que vale la pena, de aquello que nosotros estamos convencidos verdaderamente, ¿entienden? Esto es lo que nosotros queremos y esto es lo que a nosotros nos ayuda a dar pasos concretos.
Bueno, queridos amigos, esto es importante que sigamos pensando y eso es lo que nos está diciendo aquí este capítulo 28. Bendiciones y maldiciones, pero estas bendiciones y estas maldiciones son consecuencia de nuestras propias acciones. Volvemos enseguida con más ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Hola, ¿cómo están? Soy Itala Rodríguez, cantautora católica peruana. Y yo soy Juanjo Cabrera, cantautor católico paraguayo. Quiero contarles que hemos preparado un concierto virtual que se llama Home Tour. Para el concierto tenemos invitados y músicos de diferentes países. Se realizará el viernes 13 de noviembre a partir de las 9, hora paraguaya. Para adquirir sus entradas pueden comunicarse con nosotros al número que aparece en pantalla. El costo de las entradas es voluntario, lo que ustedes puedan dar, así que contamos con su apoyo y vayan corriendo a adquirirlas. Te esperamos, Dios te bendiga. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo
agua la corriente que sus ardores calma, así ansiosa el alma de su ventura en pos, y encuentre el agua viva que apaga sus anhelos. A ti, pan de los cielos, a ti que eres su Dios. Oh Dios de Eucaristía, oh Cristo Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios de Eucaristía, oh Cristo Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, oh Dios de Eucaristía, oh Cristo Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios de Eucaristía, oh Cristo Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. A ti gloria y honor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Nos encontramos aquí con elementos fundamentales tan lindos, ¿verdad?, que nos ayudan a nosotros para que podamos seguir esforzándonos, nos ayudan a nosotros para que podamos también, entendiendo la propuesta de Dios, nosotros podamos actuar, nosotros podamos obrar. No nos olvidemos, yo insistía mucho, ahora hace mucho que no estoy diciendo más, pero insisto, y aquellas personas que están por primera vez uniéndose también a nuestros cursos bíblicos, no nos olvidemos de los dos elementos fundamentales de la vida, del aspecto humano todavía, ¿verdad? Que después nos lleva al aspecto también religioso, ¿verdad? A esa religarse, unirse a nuestra propia existencia de acuerdo a el sentido y el objetivo de nuestra vida, hacia dónde estamos caminando. El año de GPS ya. ¿Cuáles son estos dos elementos? Y primero está el elemento tangible, es como las dos piernas, yo le decía. Lo tangible es lo humano, lo que nosotros realizamos, tocamos, vemos, sentimos, lloramos, podemos evaluar, etcétera. Es nuestra relación directa, objetiva, que nosotros vemos, tocamos. Por eso le llamamos el elemento del tocar, de lo tangible, de esa experiencia muy humana. Pero sabemos que también llega en un momento, incluso reflexionando en el aspecto simplemente humano con la filosofía, llegamos a un momento en el cual necesitamos dar un salto, un paso hacia adelante. Sí o sí, sí o sí. La filosofía de por sí te va a dar muchas respuestas a tu vida, a tu existencia, pero no le va a dar el total sentido a tu existencia. Jamás, porque queda en lo tangible. Y lo tangible siempre te va a pedir y más, y después de esto, y después de esto, y después de esto. Porque siempre te podrá dar respuestas simplemente del aspecto tangible, del aspecto observable, del aspecto que nosotros entonces tocamos con aquello que nosotros convivimos todos los días. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Pasamos a la segunda piernita, ¿verdad?, de nuestro caminar, que viene a ser el aspecto trascendental, el aspecto trascendente. Esto de lo trascendente es lo que da un salto. Yo siempre decía, ¿verdad?, en los cursos bíblicos anteriores, y volví a repetir que esto yo lo he aprendido y he escuchado tantas veces, seguramente que ustedes hasta lo recuerdan, al famoso padre Quinalla, ¿verdad?, del padre Quinalla. Siempre insistía en el aspecto de la trascendencia. O sea, que el hombre, no, él decía y ponía el ejemplo, el hombre no es una zapatilla, decía, o sea, una zapatilla en el sentido que está ahí y punto, como una zapatilla, o bebé, las ecoé. No,
el hombre va mucho más allá, ¿verdad? O sea, tiene esa capacidad del sentir, del reflexionar, del pensar, del cuestionarse. Esto ya es elemental y fundamental, ¿verdad? Se comienza con la misma filosofía. Este sacerdote, el padre Quinaya, era un gran filósofo, ¿verdad? Incluso su tesis doctoral él había hecho sobre la existencia del mal, la existencia del mal. Por eso que él se enojaba muchas veces cuando al diablo uno no sé qué cosa le endiosa, decía él. El diablo no es para endiosar, decía. El diablo es el mal, es la ausencia total del bien, ¿verdad? La negación de aquello que nosotros poseemos, dice, que son las cualidades, las riquezas tan lindas que tenemos, ¿verdad? Para luchar, para esforzarnos. Y sin embargo, nosotros después, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es, estamos cortando, dice. Estamos cortando todo lo que tenemos que hacer de bien. Todo lo que nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado como elemento positivo para caminar hacia adelante, ¿verdad? Y sin embargo, nosotros, entre comillas, ¿verdad? Le endiosamos, decía, le endiosamos al mal. Y entonces, evidentemente, que es un problema nuestro. Es un problema nuestro de reflexión. Es un problema, entonces, de una revelación de Dios en nuestra propia vida. De entender cuál es el mensaje, en síntesis, el mensaje de Dios. Bueno, entonces, desde este punto de vista, nosotros estamos mirando este capítulo 28, porque el capítulo 28, cuando te habla de bendiciones y maldiciones, volvemos a mirar esta idea que me parece que es genial, ¿verdad? Cómo hace el colofón y cómo hace el centro conclusivo. Dice al final de este segundo discurso, porque ya estamos al final del segundo discurso de Moisés, y después de que éste ha presentado al pueblo los preceptos y normas que su Dios le señala para que gobiernen su vida en la tierra de la promesa, viene una solemne declaración de las bendiciones y maldiciones que esperan a Israel. Entonces, bendiciones y maldiciones que esperan a Israel. Pero aquí viene lo elemental y fundamental sobre lo que nosotros estuvimos desarrollando o quisimos por lo menos conversar. Y aquí te está diciendo, según que ponga en práctica o ignore esos mandamientos del Señor. O sea que está de nuevo en nuestras manos. O lo vamos a vivir, nos vamos a comprometer, vamos a esforzarnos, vamos a luchar, vamos a procurar hacerlo, y eso ya va a depender de nosotros, ¿verdad? Y entonces esto es lo lindo, queridos amigos, esto es lo lindo, queridos hermanos, y tenemos que procurar hacerlo. Tenemos que procurar verdaderamente esforzarnos, hacer todo de nuestra parte, porque aquí te dice al final de cuentas, ¿verdad? Te presenta primero el aspecto bien teológico, trascendente, pero después te dice, bueno, ahora vos necesitas comprometerte. De la yepoyayana es entonces de la pena apitu umereikwa ponaramba eva peñan de yara yerurean de hina amba epare yapo amba ishare yapo bana lleva o sea que paitende andego ya ne acapona ma lleva andego reikwa pama halari kwa pano hina eva peñan de yara yerurean de o pepe entonces reñepia ata entero este lleva añaño petimota o peanango entonces ñan de yaguere kwa lleva pe ateguasu. Y eso es lo que justamente aquí en este capítulo 28 te está diciendo. La bendición o la maldición, cualquiera de los dos, va a depender de cómo nosotros respondemos, ¿verdad?, al Señor. Y aquí está lo esencial. Si nosotros respondemos positivamente a todo lo que el Señor nos está ofreciendo, ciertamente que después nosotros vamos a poder hacer el bien. Ciertamente que después nosotros vamos a poder lanzarnos. Ciertamente que nosotros entonces vamos a poder hacer aquello que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Porque Dios lo que quiere que hagamos es ese camino de realización plena. Apega como invité mañana de pobre. Dios quiere eso, quiere nuestra felicidad. Por eso que nosotros aquí mismo, dentro de todos estos escritos, y aquí cuando entramos en el libro del Deuteronomio, creo que estamos encontrando nuestra propia historia. Es la historia de nuestra salvación. Es la historia de nuestro camino. Cómo Dios, ¿verdad?, nos propone, cómo nosotros lo captamos, cómo nosotros nos aferramos a estas ideas principales o a estas invitaciones de Dios. Y desde ahí entonces viene la consecuencia que nosotros estamos mirando en este capítulo 28. O bendiciones o maldiciones.
Entonces, queridos amigos, concluimos por el día de hoy nuestro curso bíblico. Vamos a seguir sobre este tema porque es muy importante y nos tiene que ayudar a asumir nuestra responsabilidad. Por hoy les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.